aparentemente, por lo que sabemos y por los que nos dicen, consumieron cocaína con veneno para rata. Me parece un galpón. Ahí vemos algunos restos de droga. Sí. Fíjate que hay ahí en el piso. Y nosotros queremos justicia que limpien la casa, porque acá no era ni un búnker, nada. Y acá nunca llegó a entrar nada, nadie. Y eso lo pusieron a hacer, las cosas. ¿Vos decís que eso no estaba acá, que pusieron? Sí, lo pusieron, sí, estaba todo arreglado. La droga entra por un lado, llegan kilos de droga. Y los policías lo que muestran en las tele que hicieron un allanamiento, patearon la puerta de una casa de cartón, ¿me entendés? Y un par de bolsitas, una pistola y unos billetes y allanamiento exitoso, ¿no? Y hay kilos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Redacción Abierta. Aquí estamos con invitados de lujo para dar cuenta de un tema que ha vuelto a posicionarse en la agenda nacional. Tiene que ver con el flagelo de la droga, luego de la muerte de 24 personas tras consumir sustancias adulteradas. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de los CSRT, Dante Leguizamón. Gracias por venir. Hola, Sime, gracias por invitarme. Bueno, gracias también al licenciado y doctor en psicología Luciano Ponce. Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Y además a Darío Gijena Parker, él es secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Córdoba. Un gusto tener esta mesa tan interesante. Y la primera pregunta, salimos un poquito de la provincia de Buenos Aires y ese problema lo podemos trasladar a Córdoba y el resto del país, porque a partir de distintos abordajes mediáticos da la sensación de que es un caso espontáneo y único. Mira, a mí lo primero que me parece que hay que decir es que ha pasado una semana y no sabemos qué se consumió. Digo, porque hay mucho circo, está todo el mundo muy horrorizado, usamos la idea del flagelo, de que estamos todos muy preocupados por el tema, pero lo cierto es que pasó una semana y nadie sabe qué se tomó. Originalmente se dijo que era fentanilo, que la cocaína, que el clorhidrato de cocaína había sido estirado con fentanilo. Absurdo, es más caro el fentanilo que el clorhidrato de cocaína. O sea, es muy raro que eso haya pasado. Ahora se encontró esta sustancia nueva, piperidina. Algunos medios titulan que es un precursor del fentanilo. También es falso, en realidad es un precursor. Se puede utilizar para producir fentanilo, pero tampoco está tan claro qué es. ¿Quién llega a este resultado? Un laboratorio privado. No hay información pública. Verne hace declaraciones absurdas de que, haciéndose el que sabe mucho de la sustancia, y no nos puede precisar cuál es la sustancia. La ex ministra Bullrich, igual de ridícula, habla de sustancias que no conoce porque no hay oficialmente ninguna información sobre lo que pasó. Lo grave es que hoy por hoy, una semana después, hay 24 personas muertas, más de 80 que estuvieron internados consumiendo una sustancia que no sabemos qué es, que no es cocaína solamente, porque aparentemente hay muy pocos clorhidratos de cocaína dentro de la sustancia que se consumió, tampoco es fentanilo, porque tampoco se encuentra directamente fentanilo dentro de lo que se consumió. Se encontró esta piperidina que la encontró un laboratorio privado. Veían la situación patética ayer en la televisión de Rolando Graña, un periodista bastante particular, comunicándose con Bernie, felicitándolo a Bernie los dos habían coincidido de que acá había algo cercano a fentanilo, pero ninguno pudo darlo con precisión. ¿Por qué? Porque fueron un laboratorio privado y resulta que la información que está dando vuelta hoy es la de América TV. O sea, América TV nos dice a los argentinos qué pasó con estos 24 muertos. Ahora América TV, a través de un laboratorio privado, comunica qué es lo que tenía efectivamente esa droga. Y Bernie le da la razón. Y Bernie le da la razón. Ahora, ¿por qué la demora en los laboratorios oficiales? Si es así. Mira, el laboratorio en Córdoba, la Policía Judicial tiene un laboratorio que es uno de los más avanzados que hay en el país. Está con 2 años y medio de atraso para dar resultados de las sustancias que se analizan. Ahí está el problema. O sea, en Argentina hay un problema real que es el consumo de sustancias, que lo hay en todo el mundo, ¿eh? No es que somos los protagonistas. En todo el mundo pasa esto. Se consumen sustancias porque la gente las consume. Después podemos analizar por qué. El problema es que no sabemos qué se consume en Argentina. Hay un caso histórico en Córdoba, un secuestro de 800 gramos de cocaína, secuestrado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano. Se analizaron los 800 gramos. ¿Sabes cuánto había de clorhidrato de cocaína? ¿Cuánto? 0,4 gramos. O sea, la pregunta es, ¿qué se consume en Argentina las personas que creen que consumen cocaína?
Cuando sepamos eso, vamos a poder pensar que es un fenómeno de salud pública y tener algún tipo de estrategia para ver cómo combatirlo. Todavía hoy no sabemos qué se consume. ¿Y ese tipo de consumo o qué se consume también esboza una estrategia de acuerdo a las clases sociales, de acuerdo a la posibilidad de compra? Es muy posible. Mira, en algún momento yo lo conté en un hilo de tweet hace poco, en el diario Día a Día, se me ocurrió hacer un chequeo y comprar en diferentes centros de venta de Córdoba. Algunos en el Cerro, otros en sectores populares, otros en sectores populares cercanos al centro, otros alejados. Y la idea era analizar para ver cuál era la calidad de lo que se consumía en Córdoba. No conseguimos un laboratorio que tuviera los elementos para hacer ese análisis. Unos años después, la Policía Judicial hizo la inversión para tener el laboratorio que tiene hoy. Tiene este problema de que está con 2 años y medio de atraso para saber qué es lo que se consume. Seguramente hay clorhidratos de cocaína con mayor calidad en algunos lugares que en otros. Seguramente llegará alguna dotación, para llamarlo de alguna manera, que tiene muy buena calidad de vez en cuando. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos no tenemos idea de qué se consume. Ahora, si no hay idea de qué es lo que se consume, evidentemente faltan elementos, falta infraestructura. Y cuando falta infraestructura uno piensa, ¿hay aporte, hay inversión, hay decisión oficial de que estos espacios puedan trabajar en tiempo y forma? Porque no puede ser que 2 años y medio después no haya resultados, que una semana después no haya resultados y aparezca un laboratorio privado dando el dato de qué es lo que se consumió. No quiero monopolizar la palabra, hay otros invitados, pero yo te digo, si la inversión va a seguir siendo en el circo mediático de personajes nefastos como Patricia Bullrich o Sergio Berni, esto no se va a resolver. Porque quienes hacen política con esto son los Patricia Bullrich y los Sergio Berni. En su momento había un chico acá, Sebastián García Díaz, que también hacía lo mismo. Esto de horrorizarse por lo que pasa y poner la plata en la represión del narcotráfico, supuestamente, cuando en realidad no te haces cargo de que acá hay un problema de salud pública concreto, mientras la plata se ponga en el circo, esto no se va a resolver. Hablas de Bullrich, hablas de Berni, ¿qué pasa con Aníbal Fernández, que también apareció en esta disposición lo mismo. cirquera? Esa discusión entre Berni y Aníbal Fernández muestra hasta qué punto tan poco les interesa el asunto de fondo. Acá hay un problema real. Hasta que no se lo asuma, no vamos a resolverlo. Y quizás la manera de asumirlo sea hablar en serio de qué pasa con el prohibicionismo. Porque en este contexto, el prohibicionismo sirve para que la gente consuma venenos como el que mató hace unos días a 24 personas. Quizás haya que pensar en otra manera y pensarlo bien, no hacer anuncios ridículos como también ha hecho el propio Aníbal Fernández, de hablar de cosas que no tienen sentido. Empezar a pensar cómo hacer para regular esto de alguna manera. ¿Legalización? Pensar que esto, mira, hay un antropólogo colombiano que se llama Juan Cajas, dice que el vendedor de droga al menudeo es el hijo bastardo del sistema capitalista. El eslabón más chico, me animo a decir. Hay que buscar para arriba, para los costados. Esto es oferta y demanda. ¿Ah? Mientras la oferta esté prohibida, se va a vender cada vez más porquería, porque se vende porquería desde hace muchos años. En algún momento habrá que pensar en regularizarlo. Me parece que quizás no estemos todavía en condiciones de hacerlo acá en Argentina, pero si no lo vamos a hacer, nos atengamos a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser que aparezca un cargamento como el que apareció la semana pasada y mueran 24 personas en un día y 80 estén al borde de la muerte. Bueno, Dante Leguizamón da cuenta de la oferta y demanda. Me da la sensación que en el medio de este circo, donde no se aborda la problemática como debe ser, se piensa más en la oferta y no en la demanda, en quiénes demandan. Y a partir de allí pensar en esta problemática desde una óptica de salud pública que se ha visto muy poco, licenciado. Yo creo, en ese sentido, escuchaba a Dante, creo que hay diferentes dimensiones. Cuando vos iniciaste el bloque, hablas de si nos puede pasar este problema. Lo primero que uno tiene que pensar es cuál es este problema. Porque verdaderamente el problema es 24 personas fallecidas por el consumo de esta sustancia, con la sustancia de corte que haya sido, no importa cuál sea, o sí importa, pero no en términos de salud pública, o si cómo estamos pensando el tema de los problemas asociados al uso de drogas. La mayoría, o sea, hay una política social, no solamente política pública, una política social de segmentación y de segregación, donde uno inmediatamente piensa, murieron 24 chicos del conurbano que eran adictos. ¿Sí? Esa es la noción que tenemos. Eso no nos va a pasar a nosotros porque nosotros estamos lejos. No somos adictos, consumidores recreativos, somos otro tipo de consumidores. Lo primero que tenemos que trabajar, creo yo, antes de poder dar cuenta, sobre todo del segmento prohibicionista, de la dimensión prohibicionista de la problemática, es pensar conceptualmente cómo entendemos
justamente el usuario, los usuarios, cómo se define el problema vinculado al uso de drogas. Hablamos de adictos, de hecho, con mucho respeto y con el respeto que todo merece, todos los espacios institucionales, públicos, nacionales, provinciales y municipales, llevan el nombre de secretaría, espacio, no sé, lo que sea, o ministerio de adicciones, segmentando todo un espacio de problemas asociados al uso de drogas que no tienen que ver necesariamente con la adicción, que es una porción de la posibilidad de vinculación del sujeto con la sustancia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si uno desea avanzar sobre la dimensión prohibicionista de la problemática, previo a eso hay que trabajar conceptualmente. Hay que empezar a pensar cómo estamos viendo esto. De vuelta, el etiquetado, esto es decir, el adicto que se muere, el adicto que no sabe lo que consume, en realidad, justamente con una sustancia de corte, en una sustancia de uso común, difundido, regular, como es la cocaína, puede afectar a cualquier persona que llegue a la boca de expendio. De hecho, eso lo sabemos en Córdoba y en cualquier lugar del país de Latinoamérica, los lugares de expendio no son necesariamente restringidos en términos de geografía. Quien compra ahí no es el que vive a 10 cuadras, a 15, sino yo que vivo a 40, 45, a 50 minutos. Tengo el hábito de comprar ahí porque conozco al puntero o a la puntera, porque estoy habituado a estar en ese lugar. Entonces, de vuelta, mientras hablemos de adicciones, vamos a estar en problemas, porque vamos a estar poniendo, voy a usar una metáfora de fútbol y las odio. Debe ser que estoy como un flamenco acá parado y no estoy pensando claro. Es poner la pelota afuera, es patear la pelota afuera. Es un problema de los adictos. Yo no soy adicto. Trabajo, cuido a mis hijos, tengo mi pareja, mis relaciones, etcétera, etcétera. No es un problema mío, es un problema de otro. Mientras hablemos de adicciones, no vamos a tener herramientas, independientemente de que hable Bernie, hable Ulrich o hable el mismísimo Papa Francisco, no vamos a tener problemas funcionales, resoluciones funcionales a los problemas. Este tema que se focalizó geográficamente, ¿no? Sí. Allí en provincia, da la sensación que es un fenómeno aislado. ¿No es así? No creo. ¿No hace falta ir tan lejos? Yo no, a ver, de vuelta, lo que hubo fue una intoxicación, siempre la hay, un problema masivo donde hubo decesos en gran número, pero este problema de lo que pasa con quien consume, con quien usa las drogas, de vuelta, en el espectro grande que vos puedas considerar en cuanto al consumo de drogas, este problema es un problema regular, un problema propio del uso de sustancias psicoactivas. Un problema regular. Regular. No espontáneo ni eventual. Y es independiente, y esto me parece que también es importante. Por eso es el problema del prohibicionismo, es algo que hay que discutir muchísimo. Es independiente de la legalidad o la ilegalidad de la droga. Es completamente independiente. Intoxicaciones, obviamente las frecuencias cambian, los números epidemiológicos cambian, pero cualquier sustancia consumida, cualquier droga psicoactiva pone en riesgo al sujeto de que pase esto con mayor o menor corte. Recordaba cuando venía para acá en el camino, recordaba hace muy poco en el tiempo el fenómeno, el hecho de Time Warp, no sé si te acordás, una fiesta en Buenos Aires, y para los que somos más viejitos, me acordaba del vino adulterado en los 90, el vino adulterado con metanol, sí. O sea, una droga completamente legal, con un expendio ilegal, que es el expendio fraccionado, que no es una locura, que sigue existiendo, pero que generaba este tipo de cosas, que llama la atención de vez en cuando, pero de vuelta nos corre de pensar cómo definir esto, cómo la persona se relaciona con las drogas y cómo definimos los problemas asociados al uso de drogas que no necesariamente son adicciones. Gracias, licenciado doctor. Bueno, pensaba, ¿no? A partir de esta problemática, ¿cuál es el abordaje que hace el Estado, que hace la provincia de Córdoba en ese sentido? ¿La perspectiva corresponde a la salud pública o no? Bueno, uno de los grandes aciertos, creo, de las políticas sanitarias contemporáneas, separar la lucha contra el narcotráfico o con la oferta de drogas de la demanda, donde es mucho más amplio, mucho menos dogmático las necesidades sanitarias. Y cuando digo sanitarias no estoy quitando los condicionantes sociales de las necesidades sanitarias de las personas que
padecen este tipo de problemas. Y definitivamente uno de los problemas que nosotros tenemos es poder llegar a esa población, porque es una población esquiva en términos generales. Se la nombre como se la nombre, son personas que nosotros lo consideramos un problema de salud que requiere una atención precoz. Mientras más precoz, es mejor la posibilidad de que esa persona se evite dificultades y consecuencias, porque las consecuencias personales, familiares, físicas, psicológicas, sociales, legales, existen, son reales. Las personas las van sufriendo como consecuencia del deterioro que le produce los trastornos por el consumo de sustancias, legales o ilegales, porque bueno, también está involucrado el cerebro, el comportamiento de las personas y todo el contexto que define la problemática compleja. Y estos incidentes, digamos, por más que los podamos debatir y que es necesario debatirlos, a nosotros nos significa algo muy concreto. Puedo decirles que desde que empezó la crisis hasta el viernes pasado, aumentó un 80% las consultas de primer contacto. A nosotros nos interesa eso, aumentar la accesibilidad. Córdoba tiene un centro público ambulatorio que especializado, multicomponente. Decimos multicomponente porque no es solamente una terapia, sino también hay otras diversas opciones para que vaya a un grupo, para que pueda tener una atención psiquiátrica, la familia, la atención de la familia, que antes estaba medio separado, en un programa con un equipo, y eso se hace en 100 centros de la provincia a través de la creación de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, y mal que nos pese hay muchas personas que van a tener complicaciones graves, aunque no las quisiéramos, y otras personas que nunca van a consultar. Entonces hay que mirar también la complejidad de lo que pasa en los barrios, en el territorio, que no van a ir a este centro que yo digo, y tenemos que tener un equipo trabajando. De hecho, el programa de prevención territorial, hoy que nos sumamos al trabajo que se hace en los playones, que son centros deportivos, culturales, recreativos, que tiene la provincia para avanzar en esos sectores más vulnerables, donde la prevención de adicción es un eje central para llevar una accesibilidad donde definitivamente es de bajo umbral. Cuando digo de bajo umbral, estoy hablando de que se miden otras necesidades de las personas, no solamente el consumo de sustancias, pues si no, no hay forma de llegar a esas personas. Doctor, y la máxima complejidad, que son las comunidades terapéuticas públicas, que no había en Córdoba, y hoy hay 2 nuevas comunidades terapéuticas públicas. Antes la gente tenía que pagar para ir a una comunidad terapéutica. Ahora, bueno, ¿por qué está ese en el imaginario, ¿no? Que aquel que no tiene la posibilidad de una consulta privada, de espacios privados, no tiene posibilidad de ser atendido? ¿Por qué está esa situación o esa crítica, ese reclamo tan latente, ¿no? Tan vigente? Que no hay espacios gratuitos para este tipo de patologías, para tratar a los adictos. Es una problemática compleja, y si le pregunta a alguien que sí tiene medios o sí tiene cobertura de obra social y han pasado por varios tratamientos, también van a decir lo mismo, porque la problemática es compleja, por lo tanto es difícil satisfacer. Es una población esquiva, podemos decir, de atraer, de retener en el sistema de salud. Hay mucho prejuicio también respecto a esta problemática, que cuando se convierte en un problema, es más parecido a una diabetes que a un resfrío, ¿no? El resfrío se pasa en 2 semanas y ya, bueno, me tendré que agarrar otro virus en algún otro momento. Pero la diabetes no pasa, necesito una familia que me apoye, necesito un sistema de salud que esté cerca, necesito un sistema de salud que sea paciente de mis altibajos, de que a veces me decido a mejorar, otras veces ya no me interesa tanto, porque no voy a hacer dieta, porque no voy a seguir el tratamiento, porque voy a ir a lugares donde si no me apoyan, está lleno de alimentos con azúcar que me van a matar. Claro, ¿cuántas tentaciones? Eso le pasa a una persona en recuperación de una adicción, y si se la mide desde una perspectiva sanitaria, es otro el abordaje, cómo acoger a esas personas. Y nosotros estamos con esa meta, definitivamente, atender a más personas, porque no es que hay más personas afectadas, en eso coincido con la mesa, sino que esas personas no saben que hay lugares para donde atenderse, y además el sistema no está adecuadamente adaptado para las necesidades de las personas en su diversidad. Doctor, ya me va a describir usted qué tipo de consultas son las que aparecen en la provincia de Córdoba y en base a qué tipo de consumos. Y la tenemos conectada ahora la licenciada Cancela, directora del Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba. Establecemos contacto vía Zoom para hacer foco puntualmente en el tipo de sustancias. ¿Qué es lo que se está consumiendo? ¿Está primando tal vez esta sustancia de origen artificial, de laboratorios?
en detrimento tal vez de aquellas que son de origen natural, tal vez por lo que implica todo el desarrollo productivo? Gracias por el contacto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, sí, en términos generales es así como usted lo está describiendo. Hay como un desplazamiento de aquellas drogas que son de origen vegetal a drogas sintéticas. Y esto ha hecho una explosión en las últimas 2 décadas. Desde la Convención sobre Drogas en 1988 no se hizo mucho para regular el tema de los precursores químicos. Y bueno, y los precursores químicos, había algunos que estaban fiscalizados internacionalmente, que acá el Registro Nacional de Precursores Químicos los tenía fiscalizados, pero van cambiando permanentemente. Porque, ¿qué es un precursor? Un precursor es una droga, es un producto sintético que se hace en el laboratorio que puede dar origen a algo como es el fentanil, que en el caso, por ejemplo, que es un opioide sintético. Pero esos productos, esos precursores, no están todos fiscalizados. Y cuando se hacen en estos laboratorios clandestinos, con métodos que no son precisos, que no se respetan las reacciones, pues son todas reacciones químicas. Y para el fentanilo es un opioide sintético que se utiliza en cócteles de anestesia, se utilizan en algunas cirugías, post-cirugías que son muy dolorosas, se puede utilizar el fentanil, lo producen los laboratorios. En Argentina se produce fentanil en los laboratorios, pero está autorizado el precursor químico, está estandarizado el método. Estas cocinas que van inventando y tomando a veces productos intermedios y haciendo reacciones químicas que no demoran el tiempo que tienen que demorar, que saltean alguna. Entonces, un poco retomando lo que se está hablando de adicciones, intoxicaciones y toxicidad, creo que es muy importante, así como diferenciamos las drogas de origen vegetal de las drogas de origen sintético, las cuales algunas se utilizan en farmacología y son útiles. Eso no quiere decir que no tenga que haber un control sobre esas drogas aunque estén bien producidas. Y luego están los precursores, que es lo que está ocurriendo acá con estas, aparentemente, porque yo no tengo el resultado oficial, es un laboratorio privado que ha dicho que estaba el precursor fenilpiperidina, pero no hay datos oficiales en cuanto al laboratorio de La Plata o a un laboratorio de la provincia de Buenos Aires, que son los laboratorios oficiales. Lo que dicen es que ha habido una ínfima cantidad de cocaína y que luego ha habido estos precursores. Entonces quiere decir que esta gente se intoxicó. Tal vez una persona que no era adicta y que tomó por primera vez esto, también está intoxicada. Es como la tragedia de Time Warp, donde la gente no se morían por adictos en ese momento, se murieron porque los intoxicaron. Entonces es importante diferenciar toxicidad, adicción, son procesos diferentes que asociados son mortales, obviamente, porque una persona que consume y que a lo mejor recurre a comprar la droga en un lugar que ni conoce, está expuesta a estas situaciones porque están circulando estos precursores. En este momento, yo soy investigadora, toxicóloga experimental, digamos, en estudiar los mecanismos de adicción a drogas desde el punto neurobiológico. Pero sigo toda la cuestión epidemiológica en Argentina, en Estados Unidos, donde hice mi beca postdoctoral en el Instituto Nacional de Drogas de Abuso, y durante varios años he concurrido a los foros de NAIDA, donde hay distintos países. Y lo que me sorprendió, que yo lo dije en una emisora los otros días, que me preguntaban de esto, es la pandemia que hay, así se describe en Estados Unidos, de opioides, que esto hizo explosión durante los últimos dos años. Y yo decía, que esto no llegue nunca a Argentina, por Dios, porque yo salía a dar vuelta por Baltimore y veía a la gente tipo marioneta
porque son adictos de opiáceos en recuperación. Y esto tuvo que ver con que en el 1988, cuando se hace la Convención Nacional de Drogas, sobre los precursores no se reguló mucho. Entonces se hizo ahí, no sé si fue profeso, si fue... No, eso excede mi tema, yo no estoy en ese tipo de controles. Yo soy una toxicóloga experimental. Pero lo que sí sé es que en esos 2 años, en estas 2 últimas décadas, perdón, los precursores han empezado a circular de una forma mucho más fácil, porque no es lo mismo, yo no necesito un campo para cultivar, no necesito climas especiales, no necesito sol, no necesito humedad, no necesito control de... Necesito un laboratorio clandestino. Claro. Liliana, usted recién comentaba el tema de su especialidad, ¿no? También trabajando en el tema de lo neurobiológico. ¿Qué pasa con el impacto, ¿no?, de estas sustancias, más allá del sistema nervioso central, impactando en el sistema digestivo, impactando en el sistema respiratorio y haciendo un daño, me da la sensación, mucho más rápido, mucho más letal? El daño es multisistémico. El daño es multisistémico. Los opioides son los opiáceos, que incluyen a los opioides naturales. ¿Cuáles son los naturales? Los que derivan de la planta de la dormidera, la papaver somniferum, que es la morfina, y que por diacetilación se convierte en heroína. El fentanil es un opioide sintético, se hace en el laboratorio. Y es de 50 a 100 veces, 80 veces específicamente, más efectivo que morfina cuando su procedimiento es el estandarizado y se utiliza el método adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un opiáceo que tiene una capacidad de llegada al cerebro mucho más rápido que morfina, tiene una acción instantánea, por lo tanto la capacidad de generar adicción es aún más fuerte que morfina, se une a los mismos receptores que morfina, me va a producir, si hago un mal uso del fentanil, si en lugar de usarlo para un cóctel de anestesia o un cóctel o una analgesia en una cirugía, lo uso para consumir, para producir euforia, placer, voy a desarrollar tolerancia, voy a desarrollar abstinencia. La abstinencia a opiáceos es la peor de las abstinencias, es peor que la de la cocaína, porque está comprometido todo el sistema, desde el cerebro hasta hay diarrea, hay espasmos, la gente tirita, la gente la gente se desespera. Se desespera. Entonces la pandemia de opiáceos que hay en Estados Unidos, hay que tratar por todos los medios de apelar a los sistemas de control, a los controles de los precursores químicos. ¿Cómo se puede hacer esto? Y monitoreando, teniendo buenos sistemas de laboratorios, una red de laboratorios que se autoricen la importación de los estándares. Nosotros queríamos hacer una determinación analítica de un alucinógeno y no teníamos estándares, porque no nos autorizaron la importación. Yo hablando con el doctor Ferrari en La Plata, hablando en Buenos Aires, todo un grupo de gente, acá en la Policía Judicial de Córdoba no tenían estándares, claro, porque no se autorizan a nivel nacional la importación de estándares. Claro, si no se tiene ese aparato es imposible determinar. No, los aparatos están. No, los aparatos están, bien, los recursos humanos están. Lo que falta son las decisiones políticas para que las cosas funcionen, bien, para que los estándares se importen y para que las determinaciones analíticas se puedan hacer. Porque si no es toda cháchara. Entonces, los controles significa poder hacer determinaciones analíticas, porque resulta que ahora estamos hablando de una determinación analítica de un médico privado, que yo lo escuché, que hizo en un cromatógrafo privado, poco serio, ¿no? Poco serio. No es así. O sea, tenemos laboratorios que tienen aparatos de gascromatografía asociados a espectrometría de masas, con bibliotecas. Entonces, utilicemos esos equipamientos, utilicemos esos recursos, por favor, que están. Entonces, yo creo que no hay un culpable acá. Yo creo que tenemos que
que mejorar todos en esta articulación. Esto se articula. Esto no es solamente un problema de salud, es un problema de salud, pero también es un problema de controles. Porque si entra cualquier cosa y si los precursores químicos, cualquiera se empieza a entrenar, hay 3 métodos para producir fentanilo. Hay uno que es mucho más sofisticado y otros que son más simples. Y bueno, hay químicos, y como todo, hay médicos buenos y médicos malos, investigadores buenos, investigadores con ética, investigadores sin ética, químicos con ética y químicos sin ética. Alguien está ayudando para hacer estas cocinas clandestinas. Claro, y por otro lado, la enorme cuestión capitalista económica que hay detrás de todo esto. Yo Exacto. Y muchas veces de la mano de la decisión política también. Muchísimas gracias por su explicación, por su dedicación. Ha sido muy amable. Bueno, va a quedar para el próximo bloque, ¿no? Este tema económico y si hay o no hay decisión política, si hay intención de contrarrestar el avance de este tipo de sustancias que se van modificando a partir de distintos factores. Uno de ellos, tal como explicaba la directora, tiene que ver con la facilidad de diseño, de producción de las mismas. Nos vamos al corte, ya venimos con más.